¿Cómo están? ¿Qué tal? En medio de todas en fin, las tormentas políticas que sacuden al país desde el TC, pasando pues por las declaraciones inesperadas en realidad de un empresario en problemas como Samir Villaverde y nada, lo que ya sabemos, las respuestas del presidente, pues se va desarrollando el simposio de oro, plata y cobre es ahora. Y esta última inclusión del Hotel Westin, y esta última inclusión, por supuesto que tiene una razón de ser. El cobre es la principal exportación probablemente del Perú, pero lo que se va dibujando en este cónclave empresarial es que va a tener todavía un protagonismo mayor en los próximos años, con, digamos, el replanteamiento de la economía y de la matriz energética global. Uno de los participantes ayer fue Evi Hambro, que es jefe global de inversión temática y sectorial de BlackRock, que conversó precisamente con el exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, a quien hemos invitado hoy y a quien le agradecemos su presencia. ¿Qué tal, Alonso? Hola, Enrique, gracias por la invitación. Bueno, lo que me impresionó, por supuesto, nos vas a dar mayores inputs de lo que fue esta conferencia y además de cómo se está tomando los resultados del simposio. Pero lo que impresionó fue que Hambro, en más de una ocasión a tus preguntas, volvía al tema del futuro del cobre en términos de la descarbonización, ¿no? Es decir, es la estrella de la descarbonización. Entonces, paradójicamente, de alguna manera, la minería es fundamental para lograr energías más limpias y allí el cobre, como digo, va a ser una estrella. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, importante lo que mencionas, ¿no? En realidad el simposio trata de los tres metales, pero hay una diferencia importante entre el cobre y los otros dos, en términos de los factores que podrían sustentar sus perspectivas de precios a futuro, ¿no? El cobre es un metal básico fundamental en esa transición verde, ¿ok? Por lucha contra el calentamiento global. La plata en realidad es un metal híbrido que tiene algunos usos industriales, que también tiene usos en términos de esta transición, pero menos importante. Y el oro en realidad es un metal precioso que tiene otra naturaleza, ¿no? Entonces, eh, entonces, eh, entonces, el tema es, el cobre es un metal fundamental en términos de esta conversión de la matriz energética en múltiples sentidos. La ventaja que tiene el cobre es que es un metal que tiene una gran transmisibilidad de energía y es muy difícil de sustituir por eso. Entonces, es un metal que no se puede sustituir y que es fundamental en las nuevas tecnologías para luchar contra el calentamiento global. Comparado, por ejemplo, con tecnologías, vehículos que usan combustibles fósiles, las nuevas baterías y los nuevos carros eléctricos usan probablemente 10 veces más cobre que los anteriores, y así con una serie de fuentes de generación y de transmisión de energía. Entonces, por eso es que la demanda por cobre en el mediano y largo plazo se prevé que continúe fuertemente al alza. Y eso combinado con que desarrollar minas de cobre toma mucho tiempo. Okay. Y no hay grandes proyectos de cobre. En Perú está entrando próximamente, si le dan las licencias el gobierno, que ya beco. Pero en el mundo hay pocos proyectos que puedan entrar o que estén en fase que se considere que en los próximos 10, 20 años puedan entrar en producción y puedan satisfacer esa demanda. Entonces, por eso hay lo que llaman en inglés el supply gap, la brecha de oferta. Se anticipa que la demanda crezca mucho más rápido que la oferta y por tanto eso soporte buenos precios, ¿no? Esa es básicamente la razón fundamental del optimismo que tiene en términos de las perspectivas de largo plazo del cobre, ¿no? Obviamente en corto plazo hay otros factores que juegan, que podemos también discutirlos ahora en la entrevista si quieras, ¿no? Pero esa es, digamos, una parte importante de la tesis de inversión, ¿no? Ahora, eso por supuesto, como dices, a mediano plazo, pero al corto plazo precisamente cómo se está moviendo, porque claro, la situación de conflictividad en el Perú se ha ido tocando también. Hay un día, me parece, el de hoy estaba también dedicado, ¿no?, a esto. Y claro, tenemos estos grandes avistadores de precios que nos la pintan muy bien, ¿no? Y que, como señalo, han insistido en la oportunidad que el Perú no debe desaprovechar en términos
de la economía verde y la descarbonización. Pero, y ayer, de hecho, estuvo el ministro Graham para señalar que se iban a generar inversiones focalizadas en zonas mineras con el objetivo, entre otras, pues, de bajar la conflictividad. Pero ¿cómo ves esa balanza que sí no está nada clara para el país, dado que, como ya sabemos, estamos pasando por el periodo de conflictividad relacionado con proyectos mineros probablemente más relevante de los últimos 20 años? Sí, ahí es donde entramos en los problemas domésticos, ¿no? El Perú tiene una cantidad importante de proyectos de cobre eh, que podría desarrollar si es que hubiesen las condiciones adecuadas. Y normalmente cuando tienes condiciones de precios tan buenas como las de ahora y con perspectivas de largo plazo buenas, eso debería generar una ola de inversión en exploración y posteriormente en desarrollo de los proyectos, ¿de acuerdo? Pero eso no está ocurriendo, los proyectos están básicamente en compás de espera. ¿Y a qué se debe? Fundamentalmente a esta falta de claridad de reglas de juego, incluyendo en discusiones sobre si vas a cambiar todo el marco tributario, el marco constitucional, todas las reglas de inversión que afectan a todos los sectores, pero a un sector que es de inversión de muy largo plazo, evidentemente lo afecta más. ¿Ok? Pero lo segundo es la conflictividad, que ya se ha puesto básicamente probablemente el tema central de consideración de las inversiones mineras, de si vale la pena que sigan para adelante, porque en proyectos, en cualquier etapa, los conflictos pueden paralizar su producción, pueden paralizar su inversión, pueden evitar que inicien inversión. Lo hemos visto en distintos casos. Hay situaciones en las cuales los reclamos son justificados, ciertamente. A veces hay malas estrategias, malos manejos, mala reputación de las empresas también. En muchos casos hay ausencia del Estado, que debe ser justamente el árbitro, el catalizador que haga que inversiones responsables, que es lo otro que se habló, inversiones responsables bajo criterios ESG, que es ambientales, sociales y de gobernanza, que proyectos con criterios de sostenibilidad deberían de poder caminar. Dicho sea de paso, el cobre tiene una huella de carbono muy baja en su producción. Es uno de los metales con huella de carbono mucho más baja, ¿ok? Lo cual además lo favorece, ¿no? Por sobre todo lo que ya he dicho. Entonces, debería ser el árbitro, el catalizador de balancear, digamos, los objetivos e intereses de la empresa con los de las comunidades y las poblaciones, digamos, en las zonas de influencia. Y ese rol no está siendo desempeñado. Tiene que ser desempeñado por gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, y ciertamente hay fallas en todos los niveles de gobierno, mayormente inclusive antes en los gobiernos nacionales, ahora claramente también gobierno nacional, ¿no? Entonces, no podemos materializar este tremendo potencial. Mira, la subida de recaudación tributaria es de más o menos 10.000 millones de soles, lo que estamos recaudando más No hay, este año por cobre. no hay sin suerte, como dicen, porque un gobierno con estos problemas ha recibido esta recaudación que literalmente le ha caído del cielo, ¿no? Si es que efectivamente la ubicamos en el factor cobre. Claro, pero si pensamos hacia adelante, hay un potencial enorme y que estamos dejando de desarrollarlo por no poder, no tener ni siquiera no poder. Antes creo que era no poder, ahora claramente pareciera no tener ni siquiera la voluntad, sino tener una actitud antiminera y anti-inversión privada en general. Y eso lo que va a hacer es empobrecer sobre todo a los territorios, las poblaciones en esos territorios, pero además a todos los peruanos, ¿no? Ahora, y esto se ve en esta noticia de los últimos días relacionada pues con la negligencia, ¿no?, aparente del Ministerio de Energía y Minas, que nos ha dejado por fuera de esta lista de países promotores de la actividad minera. Eso al parecer podría tener consecuencias mucho más graves de las que se cree. ¿Qué significa esta exclusión del Perú? La exclusión en inglés es EITI y ITI, que es Ujú, básicamente de los países que están suscritos a inversiones mineras extractivas, en realidad, porque es más que ujú, mineras, es inversiones extractivas, ujú. transparentes, responsables, ¿no? Y tienes que cumplir con ciertos criterios de publicación de información sobre esas responsabilidades ambientales, sociales, y el gobierno del Perú, no ha remitido el informe que tenía que remitir.
con lo cual hemos sido excluidos de la lista, hemos sido suspendidos y hay una ventana de tiempo hasta septiembre en la cual si no nos ponemos al día, eventualmente podemos ser expulsados de este grupo de países. ¿Qué significa? Es el equivalente en términos de sostenibilidad a que seas grado de inversión o que seas grado especulativo. Es decir, va a ser considerado un país que no tiene respeto por ningún tipo de regla de sostenibilidad, lo cual va a hacer que se alejen las inversiones. Porque hay grandes inversiones que tienen que invertir en países que cumplen con ciertos criterios. Entonces, ¿Crees que es sí? absolutamente irresponsable lo que han hecho. Hoy día salió una noticia, una nota de prensa apurada del Ministerio de Ingeniería diciendo ya estamos contratando al consultor, ahora, cuando ya venció el plazo para presentar al consultor para que nos haga el informe. Es decir, van a tratar de presentar, asumo, cualquier cosa para ver si evitan la expulsión. Pero además es un papelón. Es un O sea, papelón. es en materia de sostenibilidad ambiental, Sí, social, pero es equivalente a que te pasaran de grado de inversión claro, claro. a grado Ahora, especulativo, pero uno así. esto ya entrando en un terreno de especulación inteligente, ¿esto es irresponsabilidad y negligencia o puede ser deliberado? Lo pregunto porque más allá del cambio de 4 ministros de Economía, de Energía y Minas o los que fueran, claro, un sector que está muy ligado a Vladimir Cerrón es el que de alguna manera ha sentado reales en el MINEM. Antes era gente de Bermejo, ¿no? Ahora es gente de Cerrón, y lo que señalan algunos mineros cuando uno conversa es que probablemente el interés por ese lado no vaya tanto por el manejo de recursos, que sí lo tienes, por ejemplo, en el MTC y que puede tener consecuencias terminales para Castillo por el tema Juan Silva, por el tema Nicolás Bustamante, por el tema Villaverde. Pero lo que se señala es que en todo caso, desde el Ministerio de Minas, lo que sí tienes una suerte de papel de parte del Estado es precisamente el tema de la conflictividad. Y que por supuesto a esta parte de este grupo político lo que le interesa es en todo caso dejar que la pradera se incendie. ¿Es factible? Mira, es entrar en terreno de, digamos, de hipótesis, ¿no? Uh-huh. Es una posibilidad. La otra posibilidad es que es pura negligencia y que no les interesa, no les importa. Entonces, que el Perú termine en la lista de países que no tienen ningún respeto digamos, por criterios de sostenibilidad, les va y les viene, ¿no? Pero las consecuencias de cualquiera de estos, sea intencional, sea negligente, sea simplemente que no les interesa, es que dejan muy mal parado al Perú y es una barrera más a la inversión porque hay quienes no van a poder invertir en un país que no cumple con ciertas reglas, ¿no? Lo que sí parece que no es tan casual es la resolución de conflictos. O sea, no pareciera que hubiera ningún interés de resolver conflictos, al contrario, pareciera que se irían a azuzar, ¿no? Porque sí parece que hay esta intención de o sea, no quieren que haya minería formal, ¿ok? Lo ven como el enemigo, ¿no? Y ese es un grave error, ¿no? Y están generando mucho conflicto y dejando que discurran conflictos en torno a proyectos grandes, no mucho más que antes. Algunos vienen de atrás, pero digamos, la persistencia y digamos, el que aparezcan nuevos focos sí preocupa, ¿no? Y esto nos lleva, por supuesto, a un tema que nosotros hemos tocado contigo cada cierto tiempo, y tú lo has comentado, por supuesto, en otros medios, pero cada cierto tiempo vamos tomando este termómetro que era primero, digamos, cómo se ve al gobierno, cómo se ve esa capacidad, y ya en nuestras dos, seguramente anteriores conversaciones ya había pocas razones para el optimismo. Ahora la preocupación ya va más con un tema en el cual hemos insistido mucho, que es el desmontaje del aparato profesional en el Estado, en donde se ha podido y en donde se está pudiendo. ¿Esto cuánto nos va a costar recuperarlo? Hay una gran interrogante de cuán profundo va a ser el daño o si va a ser relativamente sencillo recomponer un aparato técnico, público, profesional. Yo creo que va a ser muy complejo, ¿no? Pero cada día va a ser más difícil, porque cada día, o sea, cada día que pasa, te enteras de nuevos cambios en más dependencias públicas, donde entran gente sin ningún tipo de competencia, y como hemos conversado antes también, en algunos casos no es solo gente que no tiene las capacidades, la experiencia, las competencias para el puesto, que se lo dan simplemente por favor de campaña, por favor político, por lo que fuera, como si el Estado fuera un botín, sino además, peor aún, sobre eso,
en muchos casos es gente que tiene otros intereses, gente Pronto, claro, que tiene prontuario o que representa intereses ilegales, como está así es. ocurriendo en el caso del MTC, por si acaso, por ejemplo. Y en el caso de minería, ciertamente hay hipótesis que dicen no quieren minería formal, pero la minería ilegal, porque eso informal es un eufemismo, la minería ilegal que es Ujú, tremendamente destructiva, a esa no la tocan, ¿no? ujú. Entonces, en la medida que tú tengas menos minería, sumes a esos territorios, tienen menos recursos para obras de infraestructura, menos recursos para lidiar con problemas sociales, el país en general tiene menos recursos, entonces esto te induce a un país con menor bienestar y un país que va en una senda más clara hacia caos, digamos, ¿no? Desesperanza. Y eso, para aquellos que quieren ser disruptivos en el mal sentido, eso les conviene, pues. A río Ujú. revuelto, ¿no? Ahora, para terminar, la soledad del ministro Graham ya pasa casi a ser otra cosa, ¿no? Claro, uno dice, de repente es mejor que esté el ministro Graham que esté otro, pero quizás eso de alguna manera ayudaría a sincerar la situación. Parece que el titular del MEF pues es prácticamente una isla, podría ubicar a uno o dos ministros más en esa suerte de viaje de náufragos, pero no mucho más. Sí, el anuncio que hizo el ministro es un anuncio desde el punto de vista de gestión, de infraestructura, es decir, crear una unidad ejecutora. Es una unidad ejecutora, básicamente es crear una dependencia pública con capacidad presupuestal de ejecutar presupuesto para que pueda gestionar los recursos del canon en esos territorios y pueda ayudar a que haya una ejecución más eficaz, eficiente de esos recursos, que los recursos no se queden sin ejecutar o vayan a proyectos que no tienen ningún sentido, ¿no? Y con corrupción, etcétera. Y que el MEF se va a involucrar en esa gestión y también la PCM. Es una medida administrativa, digamos, no va a cambiarte las reglas de juego así de noche y día. Uh -huh. Están probando ver si es que eso ayuda, puede que ayude, ojalá que ayude, pero al final, como dije, es algo, una iniciativa administrativa. Acá el problema es más de orden de prioridad del gobierno y de orden político también. No solo no les interesa la minería, sino la combaten en la práctica, ¿no? Y asusan conflictos, ¿no? Y eso no lo resuelves con un ministerio tratando de ayudar a que se ejecuten presupuestos. El ministro Graham, ciertamente, podríamos, si seguimos en esta senda, terminar con un ministro de Economía, con un Ministerio de Economía capturado políticamente y que esté a merced, que sea parte del botín, digamos, como otros ministerios, ¿no? Ese es el riesgo, ¿no? Pero por otro lado, efectivamente, el ministro Graham es como un arquero que está jugando sin defensas y está perdiendo el partido por 5-0. Claro, Uh -huh. después puedes tener un arquero que meta las bolas a su arco también, ¿no? Pero Uh es lo que -huh. está ocurriendo, ¿no? Entonces preocupa porque el Ministerio de Economía en general no está haciendo una contención eficaz, ¿no? Y eso también preocupa muchísimo, ¿no? Para terminar, Alonso, ya hablando en términos políticos, la salida acá, más allá de, en fin, de vacancias, renuncias, nuevas elecciones, ¿hay algo posible? Es decir, estaríamos hablando, si es que alguna esperanza hubiera, tendría que ser un recambio casi completo del gobierno, prácticamente la entrega del gobierno en la práctica a personal, por decirlo así, capacitado. Seguimos escuchando pues a un presidente que habla lo que habla en sus visitas al interior del país. Por allí no vamos a sacar nada, eso está muy claro, ¿no? Yo creo que la única salida con este gobierno manteniéndose por 4 años más, digamos 4 años y pico más, es la que en su momento adoptó el presidente Humala, es decir, una hoja de ruta con reformas tecnocráticas que tienen mayor cariz social, pero digamos de centro, ¿no? De decir, Uh -huh. el mercado no resuelve todo, pero la constitución tampoco es el problema, es decir, tenemos que llegar más a la gente, ¿no? Y eso pasa también por nombramiento de personal adecuado en la función pública, desde los gabinetes hasta los altos funcionarios y yendo hacia abajo, ¿no? Por eso se impulsó servicio civil, una serie de reformas Por en supuesto. diversificación productiva, reforma educativa y todo lo que tú quieras mencionar. OCDE, agenda OCDE, etcétera, etcétera, ¿no? Es eso. El problema es que se ve, yo creo que es bastante claro, probabilidad prácticamente cero de que esa sea la intención. El gobierno parece que es consciente de que no va a hacer eso o no puede hacer eso el presidente porque tiene quienes lo jalan Uh -huh. radicales de apoyo a su gobierno y lo único que quiere es que no lo vaquen. Entonces
o por conciencia o por necesidad, está cobijado por radicalismo, digamos, y cada vez más radicalismo. Por eso es que han vuelto a hacer resurgir esta propuesta de Asamblea Constituyente y culpar de todos sus errores y los choques externos que no pueden mitigar, porque se mitiga con más inversión, más empleo, más ingresos, y como están alejando la inversión, el empleo y los ingresos, pues es más caos, es más pobreza, es más hambre, ¿no es cierto? Entonces ahí dicen, el culpable es la Constitución, el culpable es el capítulo económico de la Constitución, el culpable es el Congreso, culpables son los gobiernos anteriores, todos son culpables menos yo, ¿no? Entonces están tomando esa ruta de decir culpo a quien sea y genero más caos. Y a ver qué pasa. Y con alianzas en la práctica circunstanciales inauditas en el Congreso. Porque claro, se esperaría en todo caso un Congreso más articulado en términos de su oposición o de control político, más allá de lo de las interpelaciones a los ministros, pero ya vemos que hay coincidencias lamentables en muchos intereses. Saldremos de esta, como siempre decimos, saldremos de esta, ojalá que el Perú no pierda mucho tiempo más en realidad en este desbarrancadero. Gracias, Alonso Segura, por acompañarnos hoy, como siempre. Muchas gracias, Enrique. Hasta la próxima.